empiezo a grabar. Y vamos a ver algunos conceptos marcados desde la norma y marcados desde la teoría pedagógica. ¿Qué es un sistema educativo? Y me gustaría que acá abran los micrófonos y empiecen a participar, porque estamos aprendiendo todo. Y más que esta materia no tiene examen final. ¿Qué sería el sistema educativo? La estructura formal regulada por el Estado. Ninguna duda. En la En base estructura al formal, eso lo dice el apunte. Es decir, el conjunto de el aparato estatal que controla y regula la educación. Ustedes saben, que esto ya lo estuvimos charlando la clase anterior, quien tiene la responsabilidad indelegable de la educación no es el gobierno nacional, son las jurisdicciones. Son jurisdicciones, llamamos a las provincias. De ahí es el bollo entre nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, clases presenciales, quién decide, quién no decide. Pero por ley de transferencia y por la ley federal que fue reemplazada por la Ley Nacional de Educación, las provincias tienen la competencia y la obligación de garantizar la educación argentina, en cada provincia. Los acuerdos se generan en el Consejo Federal de Educación, que está presidido por el ministro nacional, e integran ese consejo todos los ministros de las provincias o de las jurisdicciones. En este caso, cuando hablamos de jurisdicción, siempre hacemos referencia a lo que es provincia. En algunas provincias se llaman ministros de educación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se llama director general de Cultura y Educación. Tiene rango de ministro. Ahora, ¿qué es dentro de ese sistema educativo? ¿Podemos hablar de educación pública y privada? ¿Sí o no? Sí. No. 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 A ver, No. Giselle. Porque toda la educación es pública. Toda la educación es pública. ¿Qué es lo que Lo habías cambia? explicado. Sí, dale que te corté. Dale. Perdón. No, que lo habías explicado la clase pasada, que toda La clase pasada, exactamente. Lo que cambia es quién lo va a ejecutar. Ahí hablamos de gestión. Hablamos de gestión privada y de gestión pública. Pero la supervisión siempre está en manos del Estado. Ahora, ¿qué es la institución educativa? Piensen un poco. El lugar físico para la enseñanza. Ninguna duda, es la escuela, es el lugar físico, es donde se gestiona el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sería donde se lleva a cabo el sistema educativo? Donde se ejecuta. Hoy, no sé si la escuela es la unidad donde se gestiona. A ver, con la virtualidad, no es el espacio físico solamente. ¿Se entiende? Sí.
Y por ley se le asigna a la escuela como unidad pedagógica, donde se desarrolla el acto educativo. Hoy estamos en un proceso de virtualidad que me parece que escapa o es más amplio. Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta es a qué llamamos acto educativo. ¿Qué sería el acto educativo? La acción de enseñar. Sí, Conjunto de personas. A toda actividad. a ver, en un acto educativo sí, ninguna duda que va a Cuando haber. ingresamos al instituto. A ver, Natalia, que no te entendí nada. Perdón, cuando ingresamos a la escuela o a la institución, ahí empieza el acto educativo. Vos Es podés todo lo que ingresar a la escuela. se desarrolla en el sistema educativo. No te entendí, Giselle. El acto educativo es la acción de educar y todo lo que se desarrolla Exactamente. en El acto sistema educativo es la acción concreta de educar. Son todas la ley, que ustedes lo tienen en página 6, que es el Reglamento General de Escuelas, se considera acto educativo toda actividad curricular, que sería esto, extracurricular, fuera del currículum, y complementaria, bajo el cuidado o la supervisión de la autoridad educativa. Por lo menos en teoría. De ahí tengo mis serias dudas. Pero bueno, es lo mismo que el otro concepto es el de comunidad educativa, o mal llamada comunidad educativa. O, ¿por qué digo mal llamada? ¿A qué le Porque es una llamamos? sociedad educativa en realidad. Es discutible, pero ya tendríamos que entrar en el campo de la filosofía de la educación. Eso lo... Bueno, según los apuntes, decía que en realidad el sistema educativo es una sociedad y lo describía como sociedad porque se considera que hay comunidades dentro de esa sociedad, tipo subgrupos, tanto de alumnos como docentes. Por eso era como un poco más que una comunidad. Exactamente. A ver. Claro, no sería solo. Por eso están citados los autores, y a veces van a encontrar contradicciones entre los distintos autores. A ver, ciencias sociales, ciencias de la educación, no, precisamente no van a encontrar un solo paradigma y una sola línea de pensamiento. Por eso fíjense que todos los apuntes es un picoteo de autores. ¿Cómo piensa cada uno? ¿Y de dónde lo mira cada uno? Y tengan la plena seguridad que esta materia, si la da un profesor de ciencias de la educación, a lo mejor le da un enfoque, y es válido, totalmente diferente. ¿Yo desde dónde pretendo darle el enfoque? Desde la gestión educativa, que es para lo que me formé. Ahora, según Lidia Fernández, que analiza la escuela desde el psicoanálisis,
¿Qué considera como componente institucional lo que tiene que tener una escuela, si no, no es escuela? Vamos a leerlo textual. Un espacio material con instalaciones y equipamiento. ¿Tiene razón Lidia Fernández? Dice Lidia Fernández, se considera componentes básicos constitutivos sin los cuales un establecimiento no puede tener origen. Y habla de un espacio material con instalación y equipamiento. ¿Están así? Sí, no. Hoy no. Yo digo que no. Ah, che, ¿por qué no prenden las cámaras si nos vemos las caras? Que está bueno eso. A ver. Con instalaciones, ninguna duda. Aula banco. ¿Hay equipamiento? Saliste, boludo. ¿Tiene equipamiento? ¿Y sigue siendo escuela? Solita no podés comer. Un conjunto de personas, ninguna duda. Pero en este momento a nosotros seguimos siendo escuela y nos está faltando el lugar físico. O sea que el equipamiento somos nosotros. No. El equipamiento. Sin alumno y docente no hay escuela. Ninguna duda que sin alumno y docente no hay escuela. Pero equipamiento, ¿a qué nos referimos? A todo lo que está material dentro del aula. ¿A lo material? Llamámosle Lo material. a lo material que existe en una escuela. Ahora, ¿difiere de una escuela a otra? No. A veces tenemos una escuela con sí. orientación en ciencias naturales y no tenemos un laboratorio. Sí, es verdad. Sí. O a lo mejor alguno de ustedes cursó ciencias naturales en lo que es polimodal secundaria. ¿Dónde dieron las clases? ¿Pizarrón banco o en laboratorio? Digo laboratorio y hago referencia a laboratorio de física, de química, de naturales, de biología, de lo que quieran llamarle. Pizarrón banco. Pizarrón banco. En polimodal pizarrón banco, sí. Nunca nos llevaban al laboratorio a nosotros. A veces mí sí. Iba al área de ciencias naturales y iba al laboratorio de la escuela normal. Y en la técnica también tiene un laboratorio. La técnica tiene laboratorio. A veces La van al escuela normal. laboratorio. Pero es un recurso material ese laboratorio, tiene infraestructura para... Está tomado de los pelos. Eso después lo vamos a ver con la transformación educativa. Un conjunto de personas, ninguna duda. Y sí, una serie de sistemas de organización que van regulando el comportamiento. Una serie de normas que van fijando las pautas y van fijando las trayectorias, que a veces van a contrapelo de lo que el alumno necesita. En este momento hablamos de escuela inclusiva y, sin embargo,
nos paramos en un sistema graduado con trayectorias formales. Un sistema de evaluación que va a contrapelo a veces de los principios generales. Voy a poner un ejemplo. Acá en superior, ustedes cursan una materia, la rindieron, la acreditaron, se acabó. Ya está, quedó. Si repiten, que no se repite en superior, pero pueden ser recursantes, esa materia ya la tienen metida, la tienen, ya es de ustedes. Cosa que no pasa en escuela secundaria. Precisamente por ser una escuela graduada, con normas de educación que a veces se contraponen con los principios generales. Y una serie de metas u objetivos a alcanzar, que está fijado por políticas públicas. Dentro de esas normas está el currículum, que después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver qué comportamiento tiene, qué comportamiento tuvo. ¿Hay libertad? Y va la otra pregunta. ¿Hay libertad de cátedra? Acá en superior sí, porque uno puede decidir, tal vez, o sea, libertad en el sentido de que uno puede decidir si hacer la materia libre o no. No, no. O sea, no hacer... A ver, eso es la condición de alumno. Y hasta ahí nomás. Porque hay materias... El profesor no tiene libertad de cátedra. ¿Esa era la pregunta? Exactamente. No existe. No. No existe la libertad de cátedra. No, tienen que respetar diseños curriculares, tengo entendido. Respetar un diseño curricular. En ningún nivel del sistema educativo formalmente no existe la libertad de cátedra. Que después el docente dentro del aula haga otra cosa, pero formalmente no. Sí, donde medianamente existe la libertad de cátedra en este profesorado o en los profesorados creados en la década del 90, donde le daba cierta autonomía a la institución. Cuando analicemos currículum vamos a ver currículum abierto, currículum cerrado, prescriptivo no o currículum orientativo. Ahora, tenemos que vamos a ir analizando esos componentes institucionales, qué comportamiento tienen. Y un elemento de análisis es el de cultura institucional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura institucional? Busquen los apuntes. Como rasgos que lo identifican de dichas escuelas. Puede ser, puede ser. Los rituales, dice, los procedimientos, las normas. Eso no era que me habías puesto, capaz que confundí. Ejemplo, la escuela normal. ¿Cómo? No te escuché, Micaela. Que si eso no era que habías puesto como de ejemplo la escuela normal.
No, creo que era de imaginario social lo que se había referido él. Exactamente, imaginario social. Esto de cultura puede ser, por ejemplo, como puse en la biografía, la formación que nosotros teníamos que rezar, porque era una escuela católica, Me parece que pasa más por el ritual. por el ritual. Eso pasa más, a ver. Son las políticas que afectan a la institución. Son las políticas que afectan y que se pueden generar dentro de la institución. El Es uniforme el sería algo así. comportamiento, es el comportamiento que hace que tal escuela tenga determinada identidad. Después de ahí se desprende, o según autores, el concepto de gramática institucional. Pero, a ver, serían los supuestos básicos, los valores, las normas, los artefactos que tiene determinada escuela. Sergio, ¿me escuchás? Sí. ¿Puede ser la imagen que tenemos que representara a la institución escolar? No sé cómo explicártelo, pero más o menos. De la cultura, se va a desprender el imaginario. Por eso preguntamos en la biografía, ¿por qué esta escuela y no otra? Sergio, ese es el imaginario, que es subjetivo y percibido por la comunidad. ¿Qué pasa? Y siempre voy a poner de ejemplo la escuela normal. ¿Qué pasa con la escuela normal que es tan demandada? Que se arman unas tremolinas, como diría Marilena Walsh, por ir a la escuela normal. Sí, es verdad. Eso no pasa por la cultura institucional, sí por el imaginario, por los mitos y por las leyendas. A mí me pasaría, tipo, si yo tendría hijos en un futuro, me gustaría que vayan a la escuela normal porque yo fui a esa escuela y sé cómo es, no sé si me entendés. O sea, me gustaría que vayas a esa institución. Sí. Por eso mismo. Como cuando vos, por ejemplo, podés ir a la escuela número 6 y querés que tus hijos vayan ahí, o cualquiera. Pero a la escuela normal es cierto lo que dice Sergio, o sea, la mayoría de los padres no es porque hayan ido a esa escuela, se matan por meter los pibes en la escuela normal, no saben con qué favores pagar, y tenés un curso donde los cursos tienen que ser de 30 alumnos, tenés un curso de 38, 40 pibes, y ahora, por ejemplo, en la situación en la que estábamos hace un tiempo, que las clases fueron presenciales por un poquito tiempo, era una de las pocas escuelas que tenía clases presenciales, o sea, la burbuja, una semana sí y 2 no. Entonces ahí los padres se quejaban porque las demás escuelas tenían semana de por medio. Pero ¿qué pasa? Las demás escuelas... Sí. Se te cortó, Giselle, qué lástima, dale. Quedaste congelada. A ver, eso no tiene nada que ver con la cultura institucional. Tiene que ver con el imaginario. Con el imaginario que tiene la sociedad de esa escuela. Y sigue siendo demandada. Y el año que viene, vamos a tener, si calculo que debe haber mamás, y de hecho los hay, con chicos en primer año de la escuela secundaria, de la escuela normal. Y por favor, les pido que guarden las carpetas de primer año de ciencias sociales de la escuela normal.
les digo que es oro en polvo para el análisis. Profe, para mí también tiene que ver el hecho de que sea una educación pública. Pasámelo en limpio. Que no te cobren, básicamente. ¿Cómo? Que no te cobren. Hay gente que no puede pagar por la educación del hijo. Sí. Capaz. Pero yo te diría que la escuela normal es la cooperadora que más recaudaba. Y aparte creo que no es no es la única escuela pública tampoco. No es la única escuela pública. No sé no sé, la verdad no sé. Bueno, esta materia, a ver, ¿qué estamos haciendo en esta materia? Me está haciendo pensar mucho, profe. No, bueno, quiero profesores pensantes que no queden guía. Una pregunta. ¿Carpeta de qué año teníamos que guardar? ¿Cómo? ¿De primer año? No, yo lo que pido es si hay alguna mamá, y no sé si corresponde que lo diga o no, pero yo a esta altura soy inimputable, si hay alguna mamá que tiene algún chico en primer año de la escuela normal, o guarde la carpeta de ciencias sociales. Bueno. Por favor, guarde la carpeta de ciencias sociales, que nos va a servir mucho para integración areal del año que viene. Y bueno, se entendió más o menos. Tenemos que diferenciar lo que es cultura de lo que es imaginario. Y hablamos de los supuestos básicos que hacen a la organización de la escuela, al comportamiento que se tiene en la escuela. Y les puedo ya ir anticipando. Ustedes el día que se reciban, o si empiezan a trabajar antes, van a ver que ustedes como docentes van a tener comportamientos diferentes si generalmente se trabaja, o cuando recién empezamos trabajamos en 3, 4, 5, 10 escuelas, hacemos un picoteo de horas y tenemos comportamientos diferentes. Eso, ¿por qué tenemos comportamientos diferentes? Porque cada escuela tiene una cultura que le es propia. Y además las edades de cada uno de los alumnos son diferentes. Eso también... No, ninguna duda que cada uno, pero no llegamos, vamos a centrarnos nosotros, docentes o futuros docentes de una institución. El comportamiento del docente, me parece, y todo esto es subjetivo, no tiene nada que ver con el alumno. No tiene que ver con el alumno, tiene que ver, y después yo les voy a contar mi biografía, que de mi paso por la escuela normal, y cómo esa cultura fue cambiando, y esa gramática fue cambiando. Pero les doy un anticipo. A ver, yo cuando arranqué, el sueño mío era, de sociales, llegar y miraba y me deslumbraba la escuela normal. Cuando empecé a trabajar en la escuela normal, duré un año.
y no precisamente por los alumnos. ¿Y por qué dura un año? Porque en la época mía no había profesores, nos dábamos el lujo de elegir. Pero hay comportamientos que hacen que te identifiques con esa cultura propia de la escuela o no. O que te resulte una tortura, más allá de que tengas que laburar y tengas que comer. A veces tenés que mascar el freno porque necesitas laburar. Y eso tiene que ver con los supuestos básicos que tiene cada escuela, con los valores y normas que se plantean. Y eso me va a determinar el imaginario desde afuera y desde adentro. Previo a la ley, federal y después, dentro de la propia escuela, se podía percibir implícitamente, y tiene que ver con la gramática, según la especialidad o según la orientación que hicieras, si sos bueno o menos bueno. En una determinada escuela. O formabas parte de la élite en ese imaginario, o en esos supuestos, o en esos artefactos que son los mitos presentes y pasados que están dentro de la escuela. Eso es la cultura institucional. Pregunto, y ponemos el ejemplo de la escuela normal, que es la más visible, pero quien estudió, por ejemplo, otra escuela no conozco, pero ¿hay alguien que estudió en la escuela técnica? Yo estudié en la técnica. A ver, Emanuel, ahora caigo. ¿Vos qué hiciste, química o electro? Electro. ¿Y había diferencia entre electro y química? Sí, había una cierta diferencia entre ellos ¿Por? dos. Ya de por sí, entre algunos, los directivos y profesores, como que, ¿cómo se decirlo? Como ponían más empeño en la rama de química, se podría decir. Como que había más para ellos, se podría decir también. A ver, nos creemos, o esos artefactos hacen que dentro de la cultura institucional se creen o se sienten diferentes. Generalmente pasa en la mayoría de las escuelas grandes. Profe, yo tengo un ejemplo de mi escuela, con las Sí. modalidades también. Sí. En una época la Socorro era por promedio. El que tenía promedio más alto iba a humanidades y los promedios más bajos a economía. Después esto se cambió porque ahora se puede elegir. Pero como que quedó eso de que los más inteligentes son los que van a humanidades y en economía como los más burros, entre comillas. Sí, pero pará, eso ponelo en la biografía. Bueno. Que eso es objeto de análisis. Y eso se llama gramática escolar. Buenísimo. A ver, y acá, aunque vamos a llegar, pero gramática escolar, ¿a qué se llama gramática escolar? A las reglas tácitas. Cuando digo reglas tácitas, digo que no hay nada escrito. Pregunto, ¿dónde está escrito que los mejores promedios tienen que hacer tal cosa? No hay ninguna norma. En ningún lado. Sin embargo, la gramática escolar, que eso viene de la gramática de la lengua, estado así no se cuestiona, hasta que aparezca alguna conducta desviante.
Pero es así, no se cuestiona, pero no está escrito en ningún lado. ¿Sería como una regla implícita? Exactamente, regla implícita, norma tácita, que hace que esa escuela funcione de tal manera. Por ejemplo, en mi secundaria no había modalidades, todos estudiábamos lo mismo y todos nos recibimos de lo mismo. O sea, todos los años de toda la secundaria. Está bien, hay escuelas, sobre todo las nacidas del aumento masivo de escuelas secundarias. A ver, previo a la, llamémosle, a la expansión de la escuela secundaria o a la obligatoriedad de la escuela secundaria, era escuela normal, socorro, industrial y comercial. Y no había otra escuela secundaria. Y con la masividad, con la obligatoriedad, se empezaron a crear escuelas secundarias. Que no repartió el paquete, sino que hay escuelas que están, un poco lo que decía Giselle, están abarrotadas de matrícula y se pelean o nos peleamos para mandar el chico a tal escuela, y otra escuela donde se reciben 4, 5, 10 alumnos. Agustina, ¿en qué escuela estudiaste vos? En la secundaria 17, en la que funciona el edificio de la primaria 27. Bueno, a ver, había una sola modalidad, pero ¿cuántos egresaron? Cuando yo me egresé, nos egresamos 42. Está bien. Es un número considerable, pero en otras escuelas hay 3, 4 divisiones, o 2. Hasta ahí. O Claro, 6. nosotros éramos un solo curso. Un solo curso. Entonces, una cosa es cultura, retomo, y otra cosa es el concepto de gramática y de la cultura, más que de la gramática, se desprende el concepto de imaginario institucional, que son representaciones que tenemos de tal o cual escuela. Buenas o malas. Eso lo dice, hay un libro muy lindo que es El cara y seca, de Guillermina Teramonte, Frigerio, que lo define que toda cultura encuentra su sustento en el imaginario, que son un conjunto de imágenes y representaciones que tenemos de tal o cual escuela. Eso explica ese imaginario que está socialmente instalado, hace que tal escuela sea demandada o no. Esa es una representación mental, que tenemos un imaginario social que nos hace ese comportamiento. Ahora, si entramos a escarbar, yo no sé si es tan así como el imaginario que tenemos. Nosotros nos vamos a meter en las ciencias sociales, que es lo que podemos ver y analizar y confrontar ese imaginario con la realidad. Ahora, ese imaginario, lo que no tengo claro es que si demandamos tal o tal escuela, tal o cual escuela, ¿es por buena
o porque nos posiciona socialmente, y ahí sería otro grado de análisis que no me da la cabeza para hacerlo, o porque nos posiciona distinto. Sí, María Eugenia, ¿a qué se debe eso? No, yo creo que sí, porque nos posiciona distinto. No es lo mismo ir a la escuela normal que a la secundaria 12. ¿Por qué? Porque Precisamente por ese imaginario colectivo, ese imaginario social. Igual es horrible el imaginario social en ciertos aspectos, porque a veces te encasillan en algo. Por ejemplo, a nosotros nos decían los conchetos, y nada que ver, o sea, había gente con plata, como en todos lados, pero es feo que te hagan un estereotipo por ir a una escuela o algo. Es como que te etiquetan. Ninguna duda. ¿Te Ni hablar de etiquetan terminar o la noche. etiquetamos? Siempre fueron chetos los del Socorro. ¿Cómo? Siempre fueron los chetos los del Socorro. Desde Sí, mi obvio. época. Pero había como guerrillas aparte, claro, etiquetamos. Había digamos la como verdad. Con la guerrillas normal hay dentro, mucha pica. dentro, y te puedo garantizar, cuando vos te metés en una escuela y la adoptás como propia, tenés un comportamiento distinto. Es decir, los conchetos del Socorro, los negros del Industrial. Los de Tala también les Porque hay de todo en todos lados, o sea, no es que por ser una escuela privada van a tener todo, o sea, en la escuela normal también Claro, había. es a lo que voy, es como que Pero generaliza estamos la hablando. gente. También, había divisiones de grados que eran más cheto, por así decirlo. Por ejemplo, el A o el C, y el B era como el más, por lo menos con lo que pasó en mi caso, o al revés. Los del B eran conchetos, o igual que los de ciencias naturales o ciencias sociales en la escuela normal. Cuando Coincido. se dividen en ciencias naturales, supuestamente son todos chetos, que se la saben, que son más inteligentes que los de sociales. O sea, ahí hay una gran diferencia también. Pero porque creo que nosotros mismos también nos etiquetamos, como está diciendo vos. Por eso, ¿nos etiquetan o etiquetamos? Claro. Y voy a dar un ejemplo más. A ver, se entiende que como escuela normal es una unidad académica, donde el alumno hace toda su trayectoria, y si lo miramos como unidad académica, ¿cuál es la terminalidad de la unidad académica? La formación docente. La unidad académica se comporta en nivel inicial, primaria, secundaria y el instituto superior, que cierra con la formación docente. Ahora, se tendría que entender que quien arranca, por lo menos en la escuela secundaria, va a seguir una carrera de formación docente. Sin embargo, nada, ¿cuántos hay en este curso de geografía, que hay 40, que egresaron el año pasado de escuela normal? Yo soy una. Yo también. ¿Para Enzo? ¿Y cuántos más? Pía. ¿Egresado el año pasado? Eso no, ¿eso te egresaste en el 2020 vos? No. No, 2019. Yo soy promo. Bueno, yo no soy ninguna promo, pero me egresé en el 2020. Bueno, Selena Oiga. se entiende que hay un quiebre. Selena también se egresó en 2020. Bueno, hay un quiebre. Supuestamente tendríamos que seguir la trayectoria. Claro. Pero dentro de ese imaginario hay un corte.
¿Se entiende cómo es el comportamiento social y cómo se ve la escuela secundaria? Y de ahí, implicado en esa cultura que me va a dar el imaginario, se va a desprender el formato atravesada por la gramática y el estilo institucional que tiene. Cada escuela, producto de esa cultura, va a tener un formato y va a tener un estilo. Y después vienen todos los problemas. ¿O no? ¿O cómo lo enfrentamos? Pero es importante, me parece, analizar lo que es la cultura y lo que es la gramática. Un ejemplo lo dio Luisina. Y esa gramática y esa cultura va a generar un clima institucional. Que de ese clima institucional se va a desprender la dinámica. ¿Y qué es la dinámica institucional? Es la forma en que aparecen los problemas y la forma en que se resuelven o se enfrentan esos problemas. Y me parece que yo no avanzaría más. No tengo ni idea a la hora que es. Las 9. Las 9. Pero por lo pronto, quedó claro sistema educativo, los modelos de gestión del sistema educativo, la unidad pedagógica, que es la escuela, y lo que es la cultura. Antes de retirarse, por favor me escriben todos los nombres, y más en esta materia. Y denme en bola porque después me dicen que sí, y cuando paso, acá participan 40, y después en la listita me aparecen 10. Es importante, me sirve. Sí, Juanpi, que vos levantaste la mano. No, se me cayó el celular por cualquier cosa. Bueno, está bien. Bueno. Entonces, más o menos quedó claro lo que es cultura institucional. Sí. Bueno. Sí, profe, sí. Sí, sí. Como tarea o como trabajo práctico, vuelquen en la biografía. Entiendo por cultura tal cosa. Y entiendo que la cultura de mi escuela secundaria tenía este comportamiento. No nos metamos en gramática. Una pregunta. Sí. ¿Qué tomó? ¿La secundaria básica o el polimodal? ¿O los dos? A ver. No escuché la consigna, profe, se me cortó. Bueno, de todos modos, yo mañana la voy a subir como consigna al tablón del Classroom. ¿Estudiaste en la misma escuela? No, dos escuelas diferentes. Toma una. Listo. Pero siempre gracias. seguí esa línea. Bueno. Y hay escuelas que no conozco su cultura.
Hay escuelas de que sí. Claro. O me parece a mí conocer, ojo, es muy subjetivo. Y la línea finita de pasar de cultura a imaginario, la transición es muy cortita. Pero vamos a trabajar cultura institucional. Entiendo por cultura esto. En mi escuela, la cultura institucional tenía estos rasgos. ¿Puedo estar equivocado o no? Este va a ser el sistema de trabajo que vamos a sostener a lo largo, en esta materia, a lo largo del año.